Así habló el padre Amort, exorcista de Roma, en una buena entrevista al padre Gabriel Amort. El demonio se descontrola de rabia cuando coloco algo que refleja la presencia de la Virgen. Una mañana de 1985, el cardenal Ugo Poletti, vicario de Juan Pablo II como obispo de Roma, llamó a un sacerdote paulista nacido en 1925, el padre Gabriel Amort, para encomendarle una misión, ser el exorcista de la diócesis de Roma. En estos 27 años, el padre Amort reconoce haber realizado más de 50.000 exorcismos. Por tanto, nadie mejor que él en todo el mundo para explicar que este ritual del exorcismo, en un momento en el que, en la práctica, está olvidado incluso en el seno de la Iglesia. Padre Amort, ¿qué es un exorcismo? El exorcismo es una oración pública de la Iglesia que se hace con la autoridad de la Iglesia, porque la hace un sacerdote designado por el obispo. Es una oración de liberación del demonio, de su influencia maligna o del mal provocado por él. En la actualidad hay muy pocos exorcistas, ¿no son necesarios? Durante 300 años la Iglesia ha abandonado los exorcismos. Los motivos son diversos y los explico en el libro Habla un exorcista. Sin embargo, en cada diócesis debe haber uno, como mínimo. Pero, ¿cómo los va a haber, si la gente no cree en el demonio, incluso gente de iglesia, como sacerdotes y obispos? Es necesario saber que el obispo que no proporciona la ayuda espiritual necesaria a un fiel con un problema demoníaco está pecando gravemente. ¿Por qué permite Dios una posesión o un mal demoníaco? Hay gente a la que he tratado que va a misa, reza y hace ayuno. Yo les pregunto, si no estuvieses poseído, ¿lo harías? Y me responden que no. Además, pregunto a los demonios mientras hago este exorcismo, ¿por qué te empeñas en quedarte? Y me dicen, no puedo irme porque Dios no me lo permite. Si me fuera de esta persona, se alejaría de los sacramentos, y estando así, acude a Dios y es ferviente su oración. Luego es posible que, para esas personas, esa cruz sea necesaria para su salvación y la de los que comparten esa cruz con ella, su entorno, su familia y sus amigos. Ayuno y oración. En el Evangelio, Jesús dice que algunos demonios solo se van con ayuno y oración, pero existen casos en los que el exorcismo dura muchos años, o que incluso no llega a producir nunca esa liberación, aunque se recurra al ayuno y la oración. ¿Por qué? Hay ocasiones en que el Señor permite un caso de posesión en el que la persona no llegue a liberarse nunca. Yo los he tratado. El Señor invita a acudir al ayuno y a la oración para expulsar cierto tipo de demonios, porque hay varios. Igual que hay ángeles con diferentes funciones y misiones, con los caídos pasa lo mismo, pues también son ángeles. Pero como digo, en ocasiones nada funciona, ya que Dios lo permite para la salvación de muchas almas, no solo de la persona poseída, aunque no es normal. Otra cosa incomprensible es cómo puede comulgar un poseído y que no se dé su liberación, siendo como es la sagrada forma el cuerpo vivo de Cristo. ¿Acaso no nos ha dicho la Iglesia que el demonio huye de Cristo como de la peste? Es cierto. No se aleja el demonio cuando la persona comulga. Se queda ahí quieto, aunque supongo que tremendamente incómodo. A veces, durante un exorcismo, coloco sobre la cabeza del poseído una forma consagrada y pregunto: ¿sabes lo que tienes ahí? Y contesta: sí, está él, y ni se inmuta. Sin embargo, he descubierto algo curiosísimo. El demonio se descontrola en rabia desesperada cuando coloco algo que refleja la presencia de la Virgen, como un escapulario, o si rezo oraciones de la Virgen.
A María le tiene un odio impresionante. Entonces si se revuelve, no lo puede soportar. Huye como de la peste. ¿Por qué? Porque se siente profundamente humillado. El saberse obligado a hincar la rodilla ante una mujer, la Madre de Cristo. No puede con eso. Las oraciones a la Virgen durante un exorcismo son extraordinariamente poderosas a mi favor. También ocurre con las reliquias que han pertenecido a algunos santos. Yo suelo utilizarlas con mucha frecuencia, porque no las puede soportar. Suele salir, despavorido por la misma razón, la humillación de la obediencia a la que le obliga nuestro Señor, que le induce a doblegarse ante un hombre, no ante un ángel o ante Dios mismo, ante un hombre que ha sido santo. Me ocurre mucho con las reliquias que utilizo del Padre Pío de Pietrelcina, a quien tengo especial devoción. Sale huyendo ante las oraciones y las invocaciones que hago sobre él. Sabe que lo conocí siendo yo muy jovencito. Le tiraba de la barba y él se partía de risa. Yo le adoraba, era una persona de una bondad hiperbólica, un hombre de Dios de pies a cabeza. Un gran santo de nuestro tiempo. Objetos de metal. Usted cuenta que durante los exorcismos un poseído puede expulsar por la boca objetos de metal, cristal y cosas así. Es curioso, ocurre a veces. Esos objetos no están dentro de la persona físicamente, se materializan en la boca, al ser expulsados. Los he cogido con mi mano, incluso cuchillas de afeitar. Tengo una caja enorme llena de estos objetos. La guardo para demostrar físicamente lo que ocurre durante la expulsión de un demonio. Es muy difícil de creer, pero están ahí. Una vez, una persona sobre la que oraba me escupía todo el rato y yo esquivaba sus salivazos como podía. Una de esas veces, le vi que me iba a escupir y puse mi mano ante su boca. Fue todo muy rápido, pero cogí al vuelo un clavo enorme y estaba seco. No tenía saliva ni nada. Se había materializado en el momento de salir de su boca. Usted cuenta que una sola sesión de exorcismo puede ser durísima. Se necesita una enorme fuerza psicológica para asistir a un exorcismo y no distraerse de la oración con nada. Diga lo que diga o haga lo que haga el demonio. La fatiga puede ser muy grande. ¿Cómo nos protegemos para que nunca nos suceda algo así? El mejor remedio contra el demonio es la oración y la confianza en la misericordia. Con oración y siendo fieles a los regalos infinitos de la Iglesia, los sacramentos. Dios jamás abandona a un hijo fiel. Lo protege, lo ama con locura, lo mima con sus regalos. No debéis tener miedo jamás. ¿Usted no ha tenido miedo nunca? El mismo día que me nombraron exorcista me encomendé a la Santísima Virgen. Le pedí que me arropase y me protegiese cada día con su manto materno. Además, tengo una profunda devoción a mi ángel de la guarda, al que me encomiendo cada día y antes de cada exorcismo. Por lo tanto, creo que es el demonio, por la gracia de Dios, el que se echa a temblar cuando me ve aparecer y empiezo a rezar. Juan Pablo II. ¿Es cierto que usted exorcizó junto a Juan Pablo II? Le cuento una anécdota de ese impresionante santo. Estaba yo exorcizando a una pobre muchacha joven, a la que llevaba muchos años intentando liberar. El exorcismo esa mañana había sido durísimo y tanto ella como yo estábamos agotados. Entonces nos fuimos los dos a una misa que celebraba el Papa en San Pedro. Ella estaba tranquila, con unas ganas tremendas de estar en la misa y de ver al Papa. Todo iba bien hasta que el Papa entró en la basílica, con todos los ropajes, preparado para celebrar. En cuanto esta muchacha le vio, se puso fatal, alaridos, convulsiones, etc.
Estaba claro que el demonio no soportaba la presencia de ese hombre tan de Cristo. El Papa la miró lleno de compasión y dio la orden de que la alejaran un poco, pues los gritos que profería y las palabrotas iban a ser un incordio para la celebración. Cuando finalizó la misa, el Papa se acercó a ella, que seguía con una inquietud horrorosa. Le impuso las manos, comenzó a orar y la muchacha se puso fatal. Así estuvo el Santo Padre un buen rato, hasta que se calmó un poco. Quizá logró expulsar un par de demonios. El caso es que, agotado, le dijo a su secretario: avise al padre Amort. Que siga él. Y ahí tuve que seguir yo, que había estado antes no sé cuántas horas con la pobre desdichada sin ningún fruto. Me reí, el Papa no lo sabía. ¿Le obedeció? Por supuesto. Yo quise muchísimo a Juan Pablo II. Medjugorje. Hay un elemento muy fuerte en el mundo actual en la lucha contra el demonio, un fenómeno que el Papa Juan Pablo II amaba mucho, como ha revelado el postulador de su causa de beatificación, que es el fenómeno de Medjugorje. ¿Qué opinión le merece? Medjugorje es un lugar de gran fortaleza contra Satanás. Nuestra Señora dijo en Medjugorje el 14 de abril de 1982, Dios ha permitido que Satanás ponga a prueba a la Iglesia durante un siglo, pero añadió que no la destruiría. Este siglo en el que vivís está bajo el poder de Satanás, pero cuando se han realizado los secretos que os he confiado, su poder se quebrará. Estas palabras nos dicen que Satanás está hoy trabajando, pero a la vez que él, también está la Virgen. Ahí están los frutos de Medjugorje. Son ya más de 30 años de buenos frutos y el Evangelio es claro sobre cómo discernir los acontecimientos que suceden. Al árbol se le conoce por sus frutos, y los de Medjugorje son tan claros que a mí me da pena que se ignore. Incluso creyentes, laicos y consagrados, que sin haber estado siquiera allí, ya tomaron su decisión de rechazarlo. Pero bueno, de lo poco que sabemos de los secretos confiados a los videntes de Medjugorje es que cuando se realicen, el dragón será derrotado y el reino de la luz triunfará. ¿Qué recomienda a una persona que quiera ir al cielo sin pisar el purgatorio y sin saber nada de Satanás? Hijo mío, yo también quiero ir al cielo. Agárrate a los sacramentos y sobre todo a la Virgen María. Ella jamás te abandonará. Gracias por atender este mensaje. Te pedimos encarecidamente que lo compartas a más hermanos, ya que edifica el buen entendimiento de este tema que aborda el sacerdote Gabriel Amort. También darle un me gusta y agregar en comentarios qué temas le gustaría o recomienda ver. Esta entrevista al padre Gabriel Amort, la crónica escrita en el sitio web religionenlibertad.com. Gracias nuevamente, a Jesús por María. Amén.